José Luis Cruz, nuestro internacionalista. Buenos días. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido. Muchas gracias. Después de tanta sacudida, seguimos con sacudidas y ahora ¿Verdad? con Corea del Norte. Corea del Norte, que nos tomó a todos por sorpresa esta decisión del presidente Peña Nieto de expulsar y declarar una persona non grata al embajador de Corea del Norte. Eso no se da con frecuencia, ¿no? No. Por parte de México, ¿no? No, México es un país que generalmente es neutral en la mayoría de los temas que son, pues, algo controversiales. En este caso, México toma una postura muy fuerte y contundente contra las acciones que ha realizado Corea del Norte, sobre todo contra estos pruebas de misiles balísticos y ya también pruebas nucleares, y definitivamente tomar la decisión de expulsar y declarar non grata al embajador de un país, pues es una de las decisiones diplomáticas más duras y contundentes que puede tomar un país. Sí. Hay que tener en cuenta que México históricamente ha sido un país que ha promocionado la no proliferación de armas nucleares. México fue el impulsor del Tratado de Tlatelolco, un tratado que explícitamente limita la proliferación de armas nucleares en América Latina. Es un tratado que se firma se trabaja desde 1962 a 1969, y en este tratado quedan prohibidas las armas nucleares en toda América Latina, que hay que recordar que en los años 60, pues durante la Guerra Fría, muchos países estaban buscando desarrollar programas nucleares. Claro. Entonces, históricamente México ha estado siempre en contra de los programas nucleares de diversos países, y pues bueno, esta medida es en consecuencia también de esta Oye, José Luis, histórica. pero realmente histórica. quizá la pregunta que nos hacemos todos los mexicanos, que es difícil contestarla, es ¿por qué? ¿No? Porque obviamente nos quedamos como de a seis todos de ¿por qué toma México esta decisión? Cuando además, lo hablábamos hace un rato, México es de los pocos países que tiene negocios comerciales con Corea del Norte. Entonces, pues, obviamente entendemos lo que nos estás explicando, pero nos sorprende mucho. Sí, a todos nos ha sorprendido justamente por el tiempo. Generalmente estas decisiones las toman de manera inmediata como consecuencia, una respuesta a estos ejercicios nucleares. El caso de Corea del Norte, el más reciente, fue el domingo, y pues bueno, la decisión viene 4 días después, pues es interesante. Pues sí. México no es el único que ha tomado represalias contra Corea del Norte, también lo ha hecho Filipinas, que ellos sí decidieron tomar otras medidas, que es romper relaciones comerciales con este país. México, como bien dice Liliana, es uno de los países que más comercian con Corea del Norte. El número 1 es China, luego viene otros socios asiáticos, y México tiene el 1.3% del comercio con Corea del Norte. Es pequeño, o sea, no es significativo para México, tampoco mucho para Corea del Norte, pero pues bueno, nos habla de que sí existe una relación entre nuestros países. También hay que hablar sobre un tema que seguramente a muchos nos preocupa y que lo hemos visto también en un tono de risas y de humor en redes sociales, la posibilidad de que Corea del Norte pudiera lanzar un misil. Esos memes que salieron inmediatos, Claro, ¿no? porque esa es la preocupación al fin del día. Pero estamos metiéndonos con un país que se ha pasado pues presumiendo, exhibiendo su poder nuclear, sus armas, su fuerza militar. Así es. Y ahora entonces, ¿qué sucede con nuestro país? Al Sí. decir, no quiero aquí al embajador de Norcorea. Sí, Sí. En redes sociales esa era Sí, la eso preocupación. y entonces, ¿no? ¿qué? ¿Ya nos podemos preocupar ahora sí de estar en la mira de un misil? No, Exactamente, pero bueno, hay que tener muy en cuenta que muy claro que México no está en ningún riesgo. Corea del Norte no tiene ni la capacidad militar, sus misiles no tienen la capacidad de llegar a México. De hecho, hay una imagen que circula mucho en redes sociales que pone el rango de alcance de las armas nucleares y de los misiles de Corea del Norte, y México está completamente fuera de este rango, así que por ahí no hay preocupación. Ok. Y, No pues, nos llegaría. No nos llegaría Bueno, un misil. Digo, lo tomamos a broma, por supuesto, porque así lo vemos, y Sí. qué bueno que tomemos todas las cosas a broma, pero hay que hablarlo seriamente y pensar ver las cosas seriamente, Claro. porque por eso nos lo estás Pero explicando. es ¿no? importante no tener esta preocupación No, de un no, misil no. ni de nada de eso, hay que tener muy claro. Y pues bueno, el Consejo de Seguridad de Seguridad de las Naciones Unidas pues estará también tomando otras medidas para sancionar a Corea del Norte. Están justamente Claro. negociando medidas económicas, financieras contra este país y contra sus líderes, que bueno, son los que están llevando hasta este punto las tensiones diplomáticas con Estados Unidos y ahora con el resto de los países José Luis, forman ¿qué parte de tendría este que consejo. pasar para que
pues regresara en algún momento de la historia de nuestro país el embajador de Norcorea otra vez a establecerse aquí en Bueno, México. la exigencia que hace la Secretaría de Relaciones y el presidente Peña Nieto en este comunicado que sacaron a raíz de esta decisión. ¿Sí se puede echar para atrás Sí, después por de decir, supuesto. ok, no, perdón? Es simplemente con lo que busca México es que cesen este tipo de actividades y que ya no continúen avanzando en el programa nuclear que está desarrollando Corea del Norte. Esa es una medida muy difícil, hay que esperar. Pues, Sí. Sabemos del conflicto que tiene con Estados Unidos y en particular con el presidente Donald Trump sobre este programa. Y pues bueno, ya sabremos con estas nuevas medidas que va a tomar el Consejo de Seguridad si se logra detener el desarrollo del programa nuclear o también se llega a una negociación, que esa es realmente la salida a toda esta controversia, este problema es una salida diplomática de negociación política entre Estados Unidos, la ONU, Rusia y China, que son los países más fuertes en la región y que son socios comerciales muy importantes de Corea del Norte. Así que la vía diplomática es la que va a resolver este problema. No sabemos cuándo, Claro. pero esa es la solución. La vía militar realmente es una que hay que descartar. Nunca hay que querer que haya algún conflicto militar, pero en este caso la realidad es que no podríamos llegar a eso. Corea del Norte está muy cerca de Corea del Sur y pues prácticamente pues hay que descartar esta opción. Pero es Ok. una buena, ya viéndolo por el lado bueno, creo que México está bien que se una en Sí. beneficio del mundo, como en esta presión, un poco presión a Corea del Norte, que no le importa mucho, lo sabemos, pero esta presión de decir, oye, ya no estás haciendo estas pruebas que afectan a toda Así la es. humanidad, lo decíamos el otro día, a la fauna marina, muchas Sí, cosas que sí, afectan. es muy importante que México tome estas posturas. Sabemos que Corea del Norte no va a ser, prácticamente está solo en esta lucha contra Estados Unidos y en el desarrollo de su programa nuclear. Y pues bueno, México es importante que tome estas medidas. Sabemos que las armas nucleares son siempre un riesgo y una alarma ahí que tenemos siempre pendiente, ¿no? Exactamente, o sea, Ok. es muy buena esa medida, creemos que lo tomó México, aunque sí, nos preocupó, por supuesto. Sí, pero Sí, bueno. sorprende este tipo Sorprende. de decisiones porque, pues, evidentemente no han sucedido con frecuencia aquí. Sí. Por ejemplo, ¿hay otras personas que han sido expulsadas a través de este tipo de decretos? aquí? Bueno, México también ha tenido estos problemas. Recordemos cuando fue el golpe de Estado en Honduras, también una de estas medidas fue expulsar al embajador en su momento, que, bueno, algunos Sí. miembros del cuerpo diplomático y demás, pero no es una medida que se tome muy frecuentemente, ¿no? Realmente la salida diplomática siempre es la que México, pues, privilegia y siempre está abierto al diálogo. México es un país que dialoga, un país que Es busca... pacífico, la verdad es que Exactamente. eso es lo que nos ha caracterizado a nosotros. Totalmente. ¿no? Como pueblo. Somos un Estado que, bueno, siempre negocia, que es un actor multilateral, que siempre está pues, negociando y no tomando estas medidas. Estas medidas son más medidas que toman países con, pues, no regímenes democráticos. Eso es una realidad. Y, pues, bueno, Claro. por eso la sorpresa en todos los círculos diplomáticos y de expertos en temas internacionales y de políticos también. Digo, es Bueno. muy poco frecuente este tipo de medidas. Está cambiando nuestro Sí. país también y Está cambiando, también nos se sorprendió. vale, ¿no? Que Sí. estos apoyos que son en beneficio para el mundo, bueno, México diga, yo también me uno. Está Así bien. es. Claro. Vamos a creer en nuestro gobierno y en estas medidas que Así se es, toman. y ¿no? sobre todo estar tranquilos. No hay ninguna Eso. amenaza de que pueda haber un bombardeo ni nada por el estilo. Eso no existe. Eso es no lo hay- no más una importante. realidad. Ya, Exactamente, muy importante. ya con huracanes y temblores. Ya con el tenemos. temblor de Con el anoche tuvimos. terremoto de ayer, olvídense. Pero bueno, gracias, José Luis. No, muchas gracias.